Dios bendiga a cada alma conectada. Que Dios bendiga a las almas en la red social de Facebook. Amén. Le damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. La buena batalla de la fe. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Gloria a Dios. Acá el apóstol Pablo instruía al joven Timoteo. Un varón, Timoteo, estaba al servicio de Dios. Y usted y mi persona y cada uno de los hijos de Dios que han aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, somos siervos de Dios. Estamos para servir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo es que el ser humano, el corazón, tiende a ser orgulloso? Y todos, generalmente, la tendencia del hombre quiere mandar. Está el orgullo, quiere estar por encima del otro. Aunque en su corazón diga soy humilde, me someto. Pero eso está en el instinto del ser humano. Querer estar encima de los demás, por encima, mejor dicho, de los demás. Está el orgullo. ¿Y quién se quiere someter? ¿Quién quiere estar sujeto? Y a la verdad somos pocos. Y este evangelio se trata de servidumbre, de someternos. No se trata de lo que usted y mi persona opinemos o creamos que es lo mejor. Porque a nuestro parecer muchas cosas pueden estar mucho mejor de lo que está aconteciendo. Pero acá no se trata de quién tiene la razón. Acá se trata de someternos y obedecer. Porque el Señor Jesucristo, estando en carne y materia, Él se sujetó a Dios, al Supremo, al Todopoderoso. Él obedeció, no altercó ni le pareció, nunca le cuestionó a nuestro Padre. Y sea como un ejemplo, podemos decir, el Señor Jesucristo en ninguna parte de la palabra de Dios dice que le haya dicho nuestro Padre, pero estoy acá en esta vida terrenal, tú no sabes lo que está aconteciendo. No, Él oraba, Él se apartaba en lo secreto, en la soledad, se apartaba de sus discípulos, se apartaba de la multitud de las almas para fortalecerse, para pedir la ayuda al Padre y hacer la voluntad. Pero nunca fue con una actitud de queja, de altercar, de decir no quiero hacer lo que me estás mandando. Y la vez que oró en el monte de los olivos, le dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiera, sino como tú quieres. Y la voluntad del Padre no fue pasar la copa. La voluntad del Padre fue que nuestro Señor Jesucristo padeciera en el espíritu, en el cuerpo. La voluntad de Dios fue que fuera tribulado, que padeciera todo y cada tipo de humillación del ser humano en su vida. Y ahora como hijos de Dios, realmente tomamos esa postura de ser siervos. Somos conscientes que estamos para servir. Y no se trata de lo que yo quiera, lo que a mí me parezca, sino estar sujeto y obedecer. Y aunque tenga la razón y aunque lo que estoy diciendo es verdad, el que va a juzgar y el que está como juez es nuestro Padre. Él
va a corregir, Él va a disciplinar, Él va a poner en orden, Él lo va a ordenar, no usted y mi persona. Usted y mi persona lo único que podemos hacer es orar ante la presencia de Dios. Y duele. Duele muchas veces ser humillado como lo fue el Señor Jesucristo. Y esto, como hijo de Dios, lo podemos llevar en todas las áreas que estamos en esta vida terrenal. ¿Cuántas veces se es humillado en el trabajo, en la familia, en el entorno? Pero es por el propio orgullo que hay en nuestros corazones. Por eso es poder escudriñar la palabra de Dios y que nosotros nos podamos ver qué está viendo en mi corazón, en mi mente. Y acá el apóstol Pablo le decía al joven Timoteo: tú como siervo de Dios que estás para servir, apártate de todo lo malo, que lo podemos ver en el capítulo anterior. Amén. Todas las pasiones deshonestas, los malos deseos en la carne. Aléjate, aléjate. Y eso es orar, clamar. Clamar para que los deseos carnales sean crucificados. Clamar por la codicia. Porque muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, no soy codicioso, pero sí se está haciendo codicioso porque está entrando tiniebla por los ojos. Por eso estar muy atento de nosotros mismos muchas veces. Porque cuántas veces está atento al prójimo, ver los errores del que está al frente, el que está al costado, pero los detectamos muy rápido. Porque es así, porque es allá, porque hizo tal cosa, porque no la hizo, y así estamos. Y ahora, nosotros, ¿nos podemos discernir a nosotros mismos? ¿Hice tal cosa, no la hice? Y muchas veces, ¿cuántas veces nos equivocamos, cometemos cosas incorrectas que ni siquiera nos dimos cuenta? ¿Cuántas veces se lastima al prójimo y ni siquiera nos dimos cuenta por no estar atentos de nosotros mismos? Por eso que el Señor Jesucristo nos ayude, porque sí, nos equivocamos y muchas veces, pero ahora lo estamos reconociendo. Cuando hice algo malo, voy y pido perdón porque le hablé mal, porque la miré mal, porque hice algo malo. Vamos y pedimos perdón. O estamos en la terquedad y en el orgullo que veo los problemas, los errores de los demás y no los míos. O no reconozco los míos. Es que hay que ser sincero. Primeramente con el Señor Jesucristo. Reconocer lo que estoy haciendo mal. Reconozco que lastimé, reconozco que pequé. Reconozco, Señor Jesucristo. Y cuando primeramente lo hacemos con el Señor Jesucristo, después lo podemos hacer con todas las relaciones que tenemos en esta vida terrenal, ya sea con el esposo, con la esposa, con el hermano, la hermana, con el papá, con la mamá, con mi hermano. Porque a veces las relaciones se toman tensas. Es como, no lo quiero escuchar, no quiero hablar, no quiero nada. Cuando eso no debería ser. Por eso, primeramente es reconocer, ¿sabes qué? Te hablé mal, hice algo malo. Perdóname, quiero estar bien. Pero si nosotros no estamos en comunión con nuestro Señor Jesucristo, con su Espíritu Santo, no pretendamos estar en paz con el prójimo. Por eso la base de usted y mi persona es con el Señor Jesucristo. Es mi vida espiritual ante Cristo. ¿Cómo estoy? Si está habiendo desorden en mi vida espiritual, no puedo pretender el orden en mi vida terrenal. Si no estoy siendo constante en la oración o el escudriñar palabra de Dios, no puedo pretender ser constante en un proyecto en esta vida terrenal. Por eso
primeramente es nuestro corazón con nuestro Padre, con el Señor Jesucristo, comunión con el Espíritu Santo. ¿Y esto a qué nos lleva? Que nosotros debemos de confiar pese a las dificultades, tener la paciencia. Y la paciencia, pacientemente Dios espera. Pacientemente Él sigue teniendo para aquellos que todavía están sin el Señor Jesucristo, sin el arrepentimiento de pecado. Entonces la paciencia es algo, un fundamento que tiene que estar en nuestras vidas y que como hijo de Dios en ciertas situaciones se pierde y que el Espíritu Santo nos ayude. Pelea la buena batalla de la fe. Estas son las palabras que le instaba el apóstol al joven Timoteo. Pelea la buena batalla. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Un Timoteo que se estaba esforzando, un Timoteo que estaba obedeciendo, un Timoteo que se estaba apartando de las cosas malas, un Timoteo que estaba siguiendo la fe, el amor, la paciencia, un Timoteo que estaba en obediencia. Estando así todas las palabras del apóstol Pablo fue: pelea la buena batalla. Y es que el evangelio no es un evangelio pasivo. El evangelio es para los valientes. ¿Y por qué es para los valientes? Una persona cobarde no se anima a hacer muchas cosas. Prefiere no hacerlo por si tal cosa. Eso es suposición, y la suposición es carnal. El evangelio lo arrebatan los valientes. ¿Qué significa? Que la batalla, una batalla es un combate de un ejército contra otro. Es una pelea, es una lucha. Y al joven Timoteo, estando en obediencia, le estaban diciendo: pelea la buena batalla de la fe. Esto es un ejército contra otro. El ejército del reino de Dios contra el ejército del enemigo. Porque el enemigo también tiene su ejército de demonios, de maldad. Y es que el Hijo de Dios tiene que ser como el buen soldado de Jesucristo. Estamos en el Evangelio en una batalla, pero por la salvación de nuestra alma. Y un soldado está preparado, está activo. Un soldado está preparado en su corazón y en su mente que ya va a ir a batallar. Y en una batalla pueden pasar muchas cosas. Un soldado está consciente que lo pueden lastimar. Un soldado está consciente que va a haber batallas muy fuertes. Un soldado se prepara. Ahora no podemos estar como hijos de Dios pasivos, dormidos espiritualmente. No podemos pretender un evangelio que esté todo, que no va a pasar nada. No, el evangelio se trata de situaciones tras situaciones. ¿Y a qué me refiero? Que puede pasar una cosa, puede pasar otra, y así el evangelio continúa, el evangelio sigue, y vienen batallas y batallas, pero el soldado está preparado. El soldado, si presta atención, se prepara. Entonces nosotros nos tenemos que sorprender. Ahora, la pregunta es: ¿estamos dispuestos? ¿Estamos con un corazón dispuesto para pelear las batallas? Para la batalla del evangelio, cuando estoy caminando en la voluntad de Dios. Pero la batalla más grande que el Hijo de Dios tiene es con uno mismo, con su propia obra carnal. Ahora, podemos discernir ese gigante como el rey David,
venía ese gigante Goliat. ¿Cuál es nuestro gigante? ¿Lo podemos identificar? ¿Lo podemos discernir? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la raíz de que hoy no puedo estar firme en el Evangelio, en la palabra de Dios, en la oración? ¿Qué me está interrumpiendo, entorpeciendo? ¿Qué es lo que me está generando carga? ¿Qué es lo que me está afligiendo? ¿Lo podemos detectar? ¿Cuál es la causa de que no estoy viviendo el gozo de la salvación? Puede ser una actividad, una herida, algo que no esté sano. Porque el Señor Jesucristo, su Espíritu Santo está dispuesto. Él está dispuesto para ayudarnos, para llenarnos de su presencia, para guiarnos. Pero el Hijo de Dios es el que pone los límites, el que pone la barrera, el que pone, es como que le dice: hasta acá, Señor Jesucristo, hasta acá, Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está aconteciendo dentro de nuestro propio interior? ¿Qué es lo que está habiendo en nuestro corazón, en nuestra mente? ¿En qué nos estamos enfocando? Y vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Esforzarnos, dedicación, tiempo. Y el esfuerzo nos saca del conformismo. El esfuerzo no nos gusta. No nos gusta esforzarnos porque salimos de la zona de confort. ¿Y a quién le gusta, como hablan en la palabra devocional, levantarse de madrugada? No, dormir un ratito más, 5 minutos más. Estamos disciplinándonos en cualquier área de que usted tenga en esta vida terrenal. ¿A quién les gusta salir de esa zona de confort? Pero ahí se trata de la voluntad. No, que esta carne se crucifique. Ya no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que es mi responsabilidad, de mi esfuerzo para Cristo, y un esfuerzo que lo vale, un esfuerzo que tiene recompensa, un esfuerzo que Dios paga, y paga a lo grande, un esfuerzo que llena el alma, que da propósito, un esfuerzo que le encontramos sentido a la vida y al Evangelio. Porque ¿cuántos hijos de Dios están congregando, pero están muertos espiritualmente? Porque no saben cuál es el propósito de Dios en sus vidas. Y cuando no se sabe cuál es el propósito estando dentro de la iglesia, eso lleva a una religión, a una costumbre. Ir a la iglesia, me preparo, voy al servicio, sé que tengo que orar por los enfermos, por las viudas, por los huérfanos. Se hace rutinario. Y esto no es religión, sino comunión. Comunión con un Cristo que vive, con un Cristo que sana, con un Cristo que restaura. Por eso es esforzarnos para Cristo, estando en obediencia. Y si hay desobediencia, esforzarnos para crucificar la obra carnal y caminar en la voluntad de Dios. Es que cuántas veces altercamos por no tener un corazón dispuesto, por la dureza del corazón, por no querer obedecer, y obedecer el Evangelio en todas las áreas. En lo más chiquito, cuidar el cuerpo, obedecer la palabra, obedecer en lo que Dios ha entregado a su vida, dones, talento, ministerio. En todo hay que obedecer. Ahora, ¿estamos obedeciendo en todo lo que Dios ha entregado a nuestras vidas? Y si hay un punto, un área, su conciencia en esta noche le está acusando que usted no está en obediencia,
que usted no está cuenta, eso ya lo corrompe todo. Y no podemos decir que estamos bajo la voluntad de Dios. Y hemos pensado lo grave que es no hacer la voluntad de nuestro Padre. Es gravísimo. Porque el Hijo de Dios, cuando está en la obediencia y en la comunión con el Espíritu Santo, Dios va guiando y lo va guiando a toda verdad y toda justicia. Y en esta vida terrenal todo tiene sentido, porque Dios va confirmando y va mostrando y va revelando, porque sirve a un Dios de revelación. Y empezamos a entender y a conocer al Dios a quien servimos. Y empezamos a decir, nada es en vano en tu nombre, Jesucristo. Nada es en vano. Ahora puedo entender por qué usted obró de tal manera. Ahora puedo entender que tú eres la causa de todo. Y Dios nos va mostrando y revelando. Pero si no estamos bajo la voluntad de Dios, y si toman decisiones en la carne a nuestro parecer, eso trae confusión. ¿Y qué pasa cuando no hay comunión con Dios? Empezamos a orar a nuestro parecer y se le deja de preguntar a nuestro Padre. Un niño chiquito le tiene que pedir permiso al papá o a la mamá para hacer tal cosa o para ir a tal lugar. Y la mamá y el papá, como son mayores y saben y quieren lo mejor para su hijo o para su hija, le va a decir, sí, te dijo ir a tal lado, o no, no te dejó ir. Y aunque el niño a veces no entienda por qué le dijo que no, por qué no lo permitió ir a tal lugar, pero el papá, la mamá sabe, porque lo está cuidando y protegiendo. Nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, era el Padre de todo, dice la palabra de Dios. Pero ¿qué acontece? Que el Hijo de Dios, por no tener la comunión con el Espíritu Santo, no puede percibir la respuesta de Dios cuando el Hijo le pregunta. Entonces, como el Hijo de Dios no recibe, no puede entender ni discernir la respuesta del Dios Todopoderoso, le deja de preguntar. Y una cosa es preguntar y otra cosa es afirmar. No, te estoy avisando que voy a hacer tal cosa. No te estoy preguntando. Y volvemos a un principio. Estamos para servir. Y el Hijo de Dios muchas veces lo presenta a Dios, pero no le pregunta. Y muchas veces no le quiere preguntar porque no puede discernir las respuestas de Dios. Entonces lo toma como un sí, como que Dios lo permitió, cuando no fue así. Eso lo estoy hablando en tomar una decisión. Pero ¿cuántas veces por no obedecer caminamos fuera de la voluntad de Dios? Y qué grato y qué lindo es hacer lo que Dios determina en nuestras vidas. Porque hay almas que están necesitadas de Dios. Hay almas que están, almas para que acepten al Señor Jesucristo. Y usted, mi persona, teniendo el conocimiento, somos siervos de Dios. Y que por medio de nuestro esfuerzo en crucificar la carne, en tener una santidad y una comunión, una consagración de este mundo terrenal, Dios se puede glorificar por medio del Señor Jesucristo a través de nuestras vidas. Pero como el Hijo de Dios, como la iglesia estoy hablando, no está bajo la comunión ni en la obediencia, no se puede glorificar. ¿Y qué cuenta le vamos a dar a nuestro Padre el día que seamos juzgados? Y lo hablo en general, miembros del cuerpo de Cristo particularmente. La iglesia está haciendo la voluntad de su esposo, del Señor Jesucristo. Sabemos que en esta vida terrenal la esposa es la ayuda idónea del esposo. Está para ayudar. La esposa, su función principal es ayudar a su esposo.
ayudarlo en todas las áreas. Es ayudar. Necesita el hombre la ayuda de su mujer. La iglesia es esposa del Señor Jesucristo. La iglesia tiene que obedecer y estar sujeta al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dio su vida por amor del mundo entero. Por eso, si la iglesia está en obediencia, Dios puede glorificarse. Y volviendo a 2 de Timoteo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿En qué nos estamos enredando? ¿En qué nos estamos contaminando? Un soldado no se interesa en ninguna otra cosa que no sea en su batalla. Y es que estamos hablando de la batalla, de la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna. ¿En qué nos estamos distrayendo? Que ni siquiera nos estamos esforzando por la salvación de nuestras almas para no perderse en el infierno. ¿En qué lodo cenagoso estamos estancados? ¿Con qué negatividad estamos caminando el Evangelio de Dios? Echa mano a la vida eterna. Esforcémonos. Esfuérzate. Pero no por el que está al frente, porque está al costado. Que pueda un esfuerzo, un temor de Dios por la salvación, por la vida eterna. Vivir por este Evangelio, sentir el gozo de la salvación. ¿Usted ha podido sentir la presencia de Dios? Cerrar sus ojos y decir, gracias Jesucristo, gracias por estar en el Evangelio, gracias. Y a veces el corazón carga con tantas cosas y se le llega hasta tornar pesado los caminos de Dios. Se le empieza a tornar pesado las cosas de Dios. Ir a la iglesia, congregar, la palabra, la oración. Y cuando ya se está tornando carga las cosas de Dios para nuestra vida, algo está pasando. El corazón se endureció en algún área. La obra carnal en algún área prevaleció. La situación es que el Hijo de Dios no hace nada. No hace nada para cambiar eso. Se le está haciendo carga llevar el Evangelio y no se interesa en cambiarlo. Y ahí se empieza a servir al hombre, a la mujer. Se empieza a mirar al pastor. Y la palabra de Dios nos habla que el que sirve al hombre deja de ser siervo de Dios. Y esto es algo muy íntimo en el corazón, porque la palabra de Dios nos habla que debemos estar sujetos y obedeciendo a los pastores porque ellos oran y velan por nuestras almas. Obedecer bajo la obediencia a la voluntad de Dios. Obedezco porque tu palabra lo dice. Pero cuando ya se está obedeciendo con un corazón endurecido y no por Jesucristo, no porque la palabra lo dice, eso a Dios es aborrecible. Y no estamos peleando la buena batalla de la fe. No estamos echando mano de la vida eterna. Por eso que el Señor Jesucristo nos ayude en esta hora, en que pueda haber un arrepentimiento, una reflexión. Hoy, ¿cómo estoy ante tu presencia, Padre eterno? ¿Estoy teniendo el propósito, el llamado
Estoy con el gozo de la salvación. Me gozo en sentir tu presencia. Hay comunión con el Espíritu Santo. Hay oración, hay palabra. O estoy siendo monótona. Estoy siendo religiosa. Porque aunque una persona haya crecido en el Evangelio de Dios, haya tenido padres cristianos, aunque una persona se haya casado dentro de la iglesia, aunque una persona esté congregando dentro de la iglesia, si su corazón, su mente no está en obediencia con nuestro Padre, su alma se pierde en el infierno. Por eso es tener ese corazón en querer obedecer por amor al Señor Jesucristo y sufrir las penalidades como un buen soldado de Jesucristo por Él. Por eso el principio de la Escritura es el amor. Estamos amando. Y esforcémonos en la gracia de Cristo. Animarnos los unos con los otros. A veces tanta la obra carnal, tanto los afanes, tanto que sabemos lo que tenemos que hacer, lo que no, y se toma rutinario por no tener una relación con el Espíritu Santo. Y se toma una religión, como decía en un momento, porque se camina fuera de la voluntad de Dios, creyendo que estamos en la voluntad de Dios. Y cuando no hay voluntad, cuando no se está caminando conforme lo que Dios determina para nuestras vidas, eso se pierde el sentido, estando dentro de la iglesia, sirviendo a un Cristo de esperanza. Ahora que podamos reflexionar de nosotros mismos. ¿Cómo estoy caminando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué no estoy haciendo? ¿Realmente estoy siendo consciente de lo que estoy predicando, de lo que estoy haciendo? ¿De cómo está mi vida espiritual? ¿Estoy haciendo algo para salir de este lodo cenagoso? ¿O estamos dejando pasar el tiempo cargado y afanoso, queriendo caminar con mis propias fuerzas y obedeciendo al Evangelio a mi parecer, obedeciendo un poco y otro poco no, un día sí y otro día no, con carga, con aflicciones, que no digo que no hayan, pero el que está firme en Cristo ora y clama y eso sale del corazón. Pero ¿cuántos hijos de Dios cargan por años con aflicción y con carga? Y se le torna pesado, difícil lo que Dios ha determinado para sus vidas. Ahora imagínense el corazón de nuestro Padre. El corazón de Dios se duele cuando altercamos y desobedecemos. Aquellos que son padres y le quieren dar lo mejor a sus hijos, no se duelen cuando el hijo o la hija es desobediente. No se duele cuando ven que están haciendo las cosas mal, cuando el papá, la mamá quiere darle lo mejor. Y aún se aflige cuando hay disciplina, cuando hay corrección, pero se sabe que es por amor. ¿Cuántas veces hacemos doler el corazón de nuestro Padre? Por la dureza, la alterquedad, por tener dureza de servir. Estamos caminando cargados, afligidos, negativos, con muchas cosas, cuando Dios o Espíritu Santo está dispuesto a consolarnos continuamente. Pero por la piedra que hay en el corazón, por causa del pecado y el engaño, no nos acercamos. Y hoy tan simple de doblar rodilla y decir, me quiero volver a Cristo. Me quiero volver a ti, Señor Jesucristo. Quiero volverme, quiero sentir tu presencia. Quiero crucificar esta carne, reconozco mis pecados. Ayúdame a perseverar, a ser constante. Pero tiene que haber ese cambio.
tenemos que dar ese arrepentimiento para crucificar la carne y para que las consecuencias no sean cada vez peores. No lleguemos al punto de perder algo que amamos, porque Dios, como da, Dios quita. Dios da, Dios quita. No esperemos a que Dios nos quite por la rebelión. Y es que Dios no nos pide nada, hermano. Él nos pide un corazón dispuesto y que le amemos. Eso simplemente pide Dios. Que lo amemos, que amemos al Señor Jesucristo, que amemos buscar su presencia, que amemos escudriñar palabra de Dios, que amemos la oración. Y ahí está la fuente de todas nuestras bendiciones, primeramente espiritual y luego terrenal. Hasta acá va a ser su palabra el día de hoy. Gloria a Dios. Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos